En algún momento hablamos, dijimos algo, lo que pensábamos, lo que queríamos, lo que necesitábamos y recibimos un manazo, una humillación, una descalificación, un tú cállate, tú no, calladita te ves más bonita. Y entonces aprendimos a callarnos. La plática del día de hoy se llama Desaprendiendo a callarnos, porque tenemos que aprender a hablar, a decir, a sacar lo que tenemos adentro a través del poder de la palabra. Te invito a que veas esta plática que di el día de hoy, 14 de agosto del 2025, en el servicio de suscripción Tribu en Proceso. Muchas gracias por estar aquí y te dejo con la plática. Les doy la bienvenida a esta plática del día de hoy que se llama Desaprendiendo a callarme. De complacer a poner límites o cómo pasamos del silencio a la voz propia. Y bueno, este es un libro en el que estoy trabajando de esta idea en donde la voy a ir planteando. Muchas veces nos enseñaron a callarnos y muchas frases de nuestra cultura nos llevan o nos invitan precisamente a callarnos. Y yo creo que en la actualidad justo estamos aprendiendo eso, estamos aprendiendo a que no tenemos por qué callarnos, que realmente no hay ninguna razón para callarnos y al contrario sí tenemos muchísimas razones para hablar, para alzar la voz, para expresar nuestras ideas, para poner límites, para decir basta. Y bueno, les pregunto de entrada, ¿te ha pasado a ti que te tragas lo que sientes solo para no incomodar? ¿Cuántas veces no? Por no causar un malestar, por no hacer olas, por no incomodar, por no lo que sea, nos callamos y nos tragamos lo que pensamos. A veces conocemos la respuesta correcta, pero nos callamos. O a veces sabemos que está mal, estamos viviendo una injusticia o sentimos miedo, lo que sea, y preferimos callarnos. Nos cuesta muchísimo poner límites porque nos da miedo lo que el otro piense o la forma en la que el otro o la otra reaccione. No, aquí siempre voy a mencionar el ejemplo de la suegra, porque muchas de mis pacientes recurrentemente mencionan este ejemplo. Es que la suegra, ¿cómo decirle que no a la suegra? No puedo, es mi suegra. Entonces, es muy difícil ponerle límites a este tipo de gente como la suegra, el jefe en el trabajo, la vecina, personas que de cierta manera o tienen un poder sobre nosotros o sentimos que tienen un poder sobre nosotros. Entonces, vamos justo a hablar de esta dificultad que tenemos para poner límites. Y bueno, si a ti te pasa esto, te cuesta trabajo poner límites, te has tragado lo que pensabas, pues esta plática es justo para ti. ¿Por qué creciste creyendo que lo mejor era callar, era no decir nada y de cierta manera complacer a las otras personas? Aprendimos a leerle la cara a los demás muchísimo antes de empezar a leer y a sentir nuestro cuerpo, porque nos enseñaron que si nosotros complacíamos a los demás, íbamos a ser queridos, pero pues nunca nos enseñaron que escucharnos también era ser auténticos. El día de hoy vamos a hablar del silencio, pero no el silencio de afuera, sino el silencio de adentro y de cómo nosotros podemos empezar a recuperar nuestra voz sin miedo y sin culpa. Pero no por eso crean que aquí se nos va a quitar el miedo y la culpa. Más bien tenemos que empezar con miedo y con culpa para llegar en algún momento a ya no sentir miedo y ya no sentir culpa. Un poquito más adelante lo vamos a ver, pero esto va a ser un proceso, no es un switch de prendido y apagado, y mucho menos es como que el día de hoy yo les voy a aprender ese switch. ¿Sí? Muy bien. Nosotros aprendimos a callarnos para sobrevivir. Esto es bien importante, porque todas las personas que vienen a consulta, y también los que no vienen a consulta, estamos en modo supervivencia. Todo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, lo hacemos con la intención de sobrevivir.
porque eso es lo que nos ayuda a conseguir desde comida, dinero hasta afecto y compañía. Y todo esto, el amor y la compañía, son modos de supervivencia. Nosotros si nos quedamos solos, tenemos un miedo profundo, arquetípico sería la palabra correcta, pero digamos algo como que viene en nuestro ADN, que nos hace saber y nos hace sentir que podríamos no subsistir si no contamos con la compañía y el afecto de los demás. Entonces, esto es muy necesario. Por eso es que, así como lo pongo de esta manera, aprendimos a callarnos para sobrevivir. Entonces, nosotros, desde que éramos muy chicos, desde que éramos muy pequeños, aprendimos que hablar tenía consecuencias. Obviamente hay consecuencias positivas y hay consecuencias negativas. Y aquí nos estamos enfocando más a esas consecuencias negativas. Esas consecuencias que nos enseñaron que si hablábamos nos iba mal. Yo tengo un tío que una vez me dijo, cuando yo era chavo, me dijo, Rafa, tienes que aprender algo. Cuando la gente habla, o le dan una estrella o le dan una patada. Y él me dijo, no, no importa cuál de las dos te den, tú habla, no te quedes callado. Entonces, sí creo que a veces hemos recibido esas patadas que nos han llevado a guardar silencio porque nos hacen tener miedo a hablar. Y bueno, pues si nosotros llegábamos a decir algo que fuera incómodo, pues venía ese regaño, venía el castigo, la burla, la humillación, el no seas dramático, el estás exagerando, estás inventando cosas. Por eso es que se vuelve más fácil callarnos y no nos ganamos un premio, no nos ganamos la estrella, pero tampoco nos ganamos la patada. Entonces, callarnos se vuelve nuestra forma de subsistir, de permanecer. Y nos vamos tragando nuestras emociones, nuestras palabras, nuestras ideas y por supuesto nos vamos tragando verdades. Y esto pues lo hacemos por amor, por miedo o por costumbre. Va pasando el tiempo y con los años ese silencio se va volviendo parte de nosotros. Como dijimos, una forma de subsistir, una forma de ir surfeando las olas de la vida. Entonces nosotros no es que seamos cobardes, no tiene nada que ver con la cobardía. Esto es una forma de adaptación emocional. Simplemente callarnos, no decir nada, no decir lo que pensamos o no decir incluso como decía una verdad, va a ser una manera de protegernos a nosotros mismos. Quédate con esta frase porque es clave. No fue cobardía, fue adaptación. Nosotros aprendemos a complacer como una forma de existencia. Ay, en lugar de nosotros aprender a expresarnos, aprendimos a complacer. Acuérdense, cuando somos bebés, el bebé pues, quiere agarrar todo, quiere pararse, quiere caminar, ¿no? ¿Y qué le decimos? No, no, no agarres. Va a la casa de la abuelita y no queremos que agarre las bailarinas de cerámica, ¿no? ¿De qué es? De porcelana. Entonces el niño quiere agarrar algo, no, no, no. Y ya luego nos voltea a ver, va a hacer algo y nos voltea a ver y nosotros hacemos cara como de que sí o como de que no. Y entonces el niño aprende a hacer caso, aprende a leernos y entonces de cierta manera busca complacernos. ¿Por qué? Porque al complacernos lo queremos, lo jalamos, lo integramos. El bebé no nos da amor y afecto como lo entendemos nosotros, como lo veríamos en una caricatura o en una película de Disney, por ejemplo. Para el niño esto es modo supervivencia. Una cara de aceptación significa que va a sobrevivir. Y una cara de rechazo significa peligro, porque podría no sobrevivir. Para él es muy importante complacernos. Entonces, nosotros aprendemos a decir que sí, aunque no queramos. Aprendemos a sonreír incluso cuando nos duele. Y aprendemos a leer lo que el otro necesita
y a ofrecérselo, incluso si nos vaciamos en el proceso. Y esto nos lo enseñan también desde pequeños. Por ejemplo, los niños chiquitos, imagínense un niño de 3 años, 5 años, que de repente le compramos unas papas y los otros niños quieren también de esas papas y que le decimos, no, tienes que ofrecer, tienes que invitar. Y el niño pequeño que no entiende estos conceptos todavía de compartir, lo único que entiende que esto es mío y me lo están quitando, me están obligando a dejarlo, le enseñamos a compartir. ¿Cómo? Quedándose él sin sus papas. Entonces, y no solo son las papas, este es un ejemplo. Muchas veces es a las mujeres, atiende a tu hermano varón, ¿no? Y a los hombres, así como, no, ustedes siéntense y dejen que sus hermanas los atiendan. Esto sucede más en generaciones anteriores, no tanto en las generaciones nuevas. Ahorita ya se está empezando a cambiar este tipo de costumbres. Pero si ocurre, ¿no? O por ejemplo, pues el cállate porque él es un adulto y está hablando. O respeta a tus mayores, o respeta a los demás, o tú fórmate hasta atrás, permite que todos se formen y tú vete hasta el final. Y ese tipo de conductas que a veces son codependientes, pues nos enseñan precisamente esto. Primero están los demás y hasta el final estoy yo. Primero le tengo que dar a los demás y al final me doy a mí, porque esto complace a los demás. Primero a las figuras de autoridad. Y bueno, nos fueron diciendo que precisamente poner límites es ser egoísta. Y ser egoísta es malo. Ya les he comentado, nosotros necesitamos una pizquita de egoísmo para mantener un equilibrio sano entre el yo y el tú. Ajá, al formar este nosotros, sí necesita haber una individualidad muy marcada en donde yo no me puedo vaciar en el otro. Tengo que marcar un límite y decir hasta aquí. Y de preferencia, primero yo y luego tú. Eso es egoísta, pero egoísta no es malo. Lo que es malo es el egocentrismo o la egolatría, en donde el egoísmo era primero yo y luego tú. El egocentrismo sería nada más yo y no hay nadie más. Y la egolatría pues ya sería idolatrarme a mí mismo, una especie de narcisismo. Pero bueno, hoy no estamos hablando de eso. Y también nos han dicho que quien se prioriza pues es frío, es distante, no es amable, o sea, no es una persona a la que podamos amar. Y pues nadie quiere eso, ¿verdad? Nosotros lo que buscamos es el afecto de los demás. Entonces, ser buenos significa desaparecernos un poquito cada día, ir perdiendo nuestra individualidad, ir perdiendo nuestra identidad, irnos desvaneciendo. En psicología, o más bien en psicoterapia gestalt, eso es un mecanismo de defensa que le llamamos confluencia. En esta confluencia nosotros empezamos a desvanecernos, a desaparecer y a fundirnos en el otro. Eso se da cuando ya nosotros, por ejemplo, no tomamos decisiones. Un ejemplo muy claro es cuando pasamos por el amigo o la novia o el novio y le decimos, ¿a dónde quieres ir? A donde tú quieras. Y no toman una decisión. No, oye, pero ya te toca, yo decidí las 10 anteriores, te toca. Ay, no, donde tú quieras. ¿No? Y no dicen las personas qué es lo que realmente quieren. Entonces está bien algunas veces por ser amables, pero cuando ya se vuelve un patrón y no tomamos decisiones, estamos confluyendo. Ya nos estamos perdiendo en el otro y no hablamos y no decimos qué es lo que realmente queremos. Y bueno, algo que quiero que entiendan aquí, porque también es clave, callarse también es una forma de abandonarse. Cuando yo me callo, lo que quiero, lo que necesito, lo que pienso, lo que opino, es una forma de abandonarme. Los que ya han ido a psicoterapia lo saben. La terapia es dialogal, es un diálogo. No es una clase en donde el psicólogo va a hablar y hablar y hablar. No, al contrario, nosotros nos callamos y permitimos que la otra persona hable. ¿Por qué? Porque se está encontrando o reencontrando
a través de su voz. Y esta voz va a ser un diálogo. Por eso la terapia es dialogal. A través del diálogo vamos a crear la sanación, la curación, la mejoría. Freud a esto le llamaba también la cura hablada. ¿Por qué? Porque él como doctor estaba acostumbrado a doy una medicina y entonces tú te curas. Pero él atendía a cosas que no tenían cura medicinal, lo que era la histeria. Y él encontró una cura primero en la hipnosis y ya después en el diálogo. Por eso él decía la cura hablada. Y esa cura hablada con el tiempo se convirtió en la psicoterapia. El psicoanálisis fue la primera psicoterapia que existió. La segunda fue la terapia cognitivo-conductual que yo llevo a cabo. Y la tercera fue el humanismo, en donde hay varias corrientes o varias escuelas. Una de ellas, la más importante, es la Gestalt, que también trabajo yo. Y entonces, bueno, eso era lo de la cura hablada. Y como les decía, callarse es una forma de abandonarse. Por lo tanto, encontrar mi voz es una forma de hallarme y atenderme. Muy bien. Cuando nosotros logramos hablar, muchas veces es a través de la explosión. Cuando no encontramos otra manera. Para nosotros hemos aprendido que explotar es nuestra única forma de expresarnos, de decir lo que queremos, porque no podemos hacerlo de forma normal, de forma hablada, sino que nos aguantamos y permitimos muchas cosas hasta que viene esa explosión. Entonces, lo primero que tenemos que entender, somos como ellas express, que si nosotros no decimos las cosas, se van a ir acumulando. Nosotros, digo, no somos un Hoy Express, lo que se va acumulando es la tensión. El ejemplo del Hoy Express es para tener como este ejemplo gráfico de lo que sucede dentro de nosotros. En nosotros cuando se nos van acumulando cosas que van a ser problemas, pensamientos, emociones, se va generando una tensión psíquica, una tensión con esta energía psíquica que no está fluyendo, que no la estamos dejando salir al no expresarla. Y al acumularse va a ir generando mucha tensión y va a haber una explosión. Yo creo que a todos nos ha pasado que de repente, no sé, se nos va acumulando la tensión y ¡pum! Tenemos una discusión y viene el grito, viene el golpe en la pared, viene el manotazo en la mesa. O también, no sé si les ocurre, a mí sí me ha pasado esto mucho, que en el cine o viendo una película hay una escena que es conmovedora y ¡pum! Vale, nos hace llorar. Y no nada más en el cine, porque Brené Brown, que es una persona que ha trabajado mucho el tema de las emociones, ella nos dice que el cine es la máquina de la empatía. El cine es la máquina de la empatía. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos junto con los actores y los protagonistas de la película sus emociones. Por eso es tan bello el séptimo arte, porque nos hace sentir muchas cosas. No solo conocer historias padrísimas, sino que nos hace vivir esas emociones. Y entonces, no solo pasa en el cine, también pasa con comerciales. A veces estamos viendo un comercial de Downy y se nos salen las lágrimas de decir, ay, qué bonito bebé, que le cambiaron el pañal o le pusieron ropa suavecita. ¿Por qué? Porque tenemos tanta tensión que hacemos catarsis. Yo no sé si habían escuchado esta palabra de catarsis. Por cierto, se parece como a cataratas, ¿verdad? La catarsis es una liberación de energía psíquica. Cuando nosotros tenemos una acumulación de toda esa energía, de repente explotamos, como dice la lámina, y esta explosión es lo que llamamos la catarsis. La catarsis muchas veces es gritando, golpeando, llorando, etc. En terapia muchas veces hacemos catarsis. Cuando yo hablo de las chingaderas que me hicieron, ¡pum! Ajá, llego a esta catarsis y a veces lloro, a veces grito. Hay pacientes que se paran y empiezan a caminar de aquí para allá porque en ese momento están haciendo esta catarsis. Porque lo que no decimos justo se acumula. Y cuando ya no cabe más, ajá, cuando llega a su límite, pues no sale en forma de palabras. Sale como gritos, sale como reproches, sale como un enojo fuera de lugar, un enojo que no corresponde en intensidad a lo que está pasando. Por eso decimos, órale, ¿qué le pasó? ¿No? Se volvió loco, se volvió loca.
Pues si yo nada más le hice una broma. No, lo que pasa es que ya se le juntaron 5, 10 o 20 bromitas, comentarios, quejas, humillaciones y nunca dijo nada. Y a la número 20, ¡pum!, explotó. Hizo esta catarsis y entonces sale una acción que vemos como inadecuada. Pero si nosotros pudiéramos expresar, oye, llevas una, oye, llevas dos, oye, llevas tres, pues al llegar a la 20 diríamos, no, pues sí, es que ya después de 20 cualquiera explota. Pudiéramos validar de manera más fácil las reacciones de los otros. Pero esta validación viene de este entendimiento. Entonces, pues nosotros a veces llegamos a explotar no porque seamos agresivos, sino porque muchas veces llevamos años reprimiendo, meses, semanas reprimiendo y no estamos diciendo nada. Nosotros tenemos muchos mecanismos de defensa. Esto es teoría psicoanalítica, pero el psicoanálisis nos hablaba de muchos mecanismos de defensa y Freud decía, de estos mecanismos de defensa, pues tenemos los mejorcitos y los peorcitos. ¿Por qué o de qué depende? Pues de la capacidad cognitiva o incluso intelectual de las personas. Mientras más alto es el nivel intelectual de las personas, pues mejores mecanismos de defensa van a tener. Que aquí hay algo con lo que no estoy de acuerdo del psicoanálisis y que incluso, ay, saluda a mi cámara, y que incluso es como una crítica que se le hace al psicoanálisis, que el psicoanálisis dice que el psicoanálisis solo es para personas inteligentes y estudiadas y con carrera y con maestría y con doctorado y si no, uno no podría con el psicoanálisis. Y eso es algo que me encanta de la terapia cognitivo-conductual, que la terapia cognitivo-conductual está hecha para todos, incluso para personas que no saben ni leer ni escribir. Y los programas de tratamiento están hechos justo para personas que no saben leer ni escribir, porque eso también incluye a los niños, niños pequeños. Pero bueno, eso nada más era una pequeña cápsula. Entonces nosotros, dentro de estos mecanismos de defensa, uno de los peorcitos, uno de los que más nos hacen daño, y no me acuerdo, pero creo que es el primero de la lista, así de los más feos, de los mecanismos de defensa, es la represión. ¿Por qué es de los más feos? Bueno, porque es uno de los que más caros nos salen. Cuando nosotros reprimimos, vamos acumulando esta tensión que en algún momento va a explotar. Es uno de los mecanismos que más daño nos hacen, aunque todos los mecanismos están ahí para defendernos, para defender al yo. Pero no significa que todos lo hagan bien, ¿verdad? Bueno, pues nosotros después nos vamos a sentir culpables. Nosotros cuando reprimimos, cuando no nos callamos, llegamos después a sentirnos culpables, pero después de explotar. Pero nadie nos enseñó a expresar desde la claridad y no desde el desbordamiento. O sea, nosotros aprendemos que si hablamos bien, que si pedimos las cosas a veces con calma, con tranquilidad, con educación, no nos hacen caso. Entonces tenemos que llegar a los gritos, tenemos que llegar a explotar, porque ahí es cuando sí nos hacen caso. Si alguno de ustedes tiene un familiar o a ustedes mismos les dicen que son enojones, no se fijen en si son enojones o no, fíjense en cómo es la interacción con las otras personas, porque a veces no es que yo sea enojón, es que si no me enojo no me hacen caso. O sea, yo le digo al niño, oye, lávate los dientes. Hijo, ya es hora de que te laves los dientes. Oye, ya casi te tienes que ir a dormir, lávate. No, no me hace caso. Hasta que no pego un grito y un chingada madre, el niño no corre a lavarse los dientes. Entonces son dinámicas en donde sin palabras decimos, hasta que no grites, hasta que no te pongas rojo, hasta que no me digas una grosería, yo sé que todavía tengo tiempo para jugar. Y eso es con los niños y con mis adolescentes y con mi esposo y con mi esposa y con mi jefe en el trabajo y con mis empleados y con el albañil que me está arreglando la ampliación de la casa, con quien sea, porque son dinámicas relacionales. Así me voy relacionando yo con la gente. Y bueno, a hablar también se aprende. Así como nosotros, el título de la plática es Desaprende a callarte, es porque nosotros aprendimos a hablar.
o tenemos que aprender a hablar. La idea de la plática y la idea de este libro, el de que salga, es que la gente aprenda a hablar, ¿sí? Porque gritar solamente es un intento desesperado porque nos escuchen, porque nos hagan caso, porque nos volteen a ver, porque nos tomen en cuenta. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender a hablar, aprender la forma de ser escuchados. Y bueno, aquí la frase clave que quiero compartirles es: lo que no se dice en voz baja termina en algún momento saliendo a gritos. Muy bien. Pues sí, como les decía ahorita, la voz no nace sola, se entrena. Y yo les decía, esto no es un switch de prendido y apagado, es un proceso. Me encantaría que vinieran conmigo a la plática o incluso a consulta y yo pudiera prenderles el switch, ¿no? Como a Buzz Lightyear con el desarmador, quitarles de la espalda la tapita, poner el switch en encendido y ahora sí, váyanse a hablar. Pero no funciona así. Esto es un proceso. Necesitamos entrenar. O sea, no solo hacerlo, sino que tenemos que entrenar. O sea, tenemos que aprender cómo hacerlo y cómo hacerlo bien. Y bueno, volver a hablar desde ti, desde nosotros, no va a ser algo automático. Es este proceso del que les estoy hablando. A veces nos tiembla la voz. No sé ustedes, a mí me toca hablar mucho en público porque soy psicólogo. Cuando trabajaba, hace unos añitos que trabajaba en la clínica de adicciones, me mandaban mucho a hablar en escuelas ante 20 personas, 50 personas, 200 personas. Llegué a ir a escuelas muy grandes aquí en Toluca, donde seguro había como 1000 personas. Me invitaron a la tele. Antes de eso trabajé en un ayuntamiento. No tenía nada que ver con la psicología. Muchos no lo saben, pero yo era secretario particular del presidente municipal. Y pues a veces el presidente municipal no podía ir a eventos y me mandaba a mí, me decía, pues ahí te avientas un discurso y los saludas de mi parte. Híjole, ¿sí? Y bueno, me recuerda mucho esta época cuando había otro presidente municipal, el anterior, que cuando hablaba en público lloraba y la gente se reía de él, pero él no lo podía evitar. Sin embargo, él, pues así se aventó sus 3 años de gobierno, ¿verdad? Hablando en público y llorando. A veces nos tiembla la voz. Yo que hablo mucho en público, a veces me tiembla la voz. Y yo tengo mucha práctica y me gusta hablar en público, pero a veces uno se pone nervioso y a veces no. A veces sí y a veces no. A todos nos pasa y no siempre vamos a tener la misma experiencia. A veces vivimos diferentes tipos de experiencia. A veces nuestra voz también sale con enojo. A veces sale con todo tipo de emociones y a veces no sale. Yo creo que les ha pasado que alguna vez van a hablar y no pueden hablar y a veces sale ese llanto como el de esta persona que les decía y simplemente no podemos hablar. Eso pasa. A veces unas, a veces otras. Tampoco tenemos que preocuparnos. Eso está bien. Lo que nos puede llegar a preocupar son los patrones. Lo que siempre me pasa o lo que recurrentemente me pasa. Pero nosotros podemos aprender a hablar claro, a hablar firme, a hablar con respeto. Y esto simplemente requiere práctica. Cuando una persona dice es que yo quiero aprender a hablar en público, yo quiero aprender a decir lo que quiero aprender a decir lo que necesito y no sé cómo, quiero aprender a decir las cosas sin miedo, sin culpa, pues requiere práctica, es la única manera, haciéndolo. Tenemos que empezar con miedo, con culpa, con inseguridad, con mi voz temblorosa, con mi voz enojada. A veces a mí me decían, oye, pero no estás enojado, ¿verdad? Yo no era muy consciente de lo que expresaba con mis gestos. Y ese señalamiento, pues hizo que yo me fuera volviendo cada vez más consciente, que yo pusiera atención en la cara que ponía, en el tono que usaba, etcétera. Salud. Y bueno, ay, a nosotros no nos va a bastar, porque no basta con querer poner límites.
vamos a necesitar reconocer nuestra emoción. Reconocer nuestra emoción también es parte de reconocer nuestra historia y nuestro derecho a decir cosas, a decir lo que queremos, lo que pensamos. Y todo esto es parte de conocernos a nosotros. Si yo no me conozco a mí mismo, no sé ni qué son las emociones, no sé ni qué es un enojo, una alegría, una obnubilación o un desasosiego. Entonces no me conozco y no sé cómo reacciono. Aquí voy a hacer un comercial, les recomiendo mi podcast, Qué emoción. En este podcast de Qué emoción yo lo que quiero es explorar las emociones, que como se los he dicho varias veces, es un tema que a mí me apasiona. Y para que ustedes puedan empezar a entender este tema de las emociones y que lleguen a reconocer, a conocer y a reconocer las emociones y sus emociones, pueden escuchar este podcast, porque ese es uno de los grandes objetivos, enseñarnos a conocer y reconocer nuestras emociones. Entonces, necesitamos aprender eso de nosotros. Y bueno, tenemos que aprender que nuestra voz no es un arma. Nuestra voz simplemente es una herramienta y tenemos que aprender a utilizarla. Nosotros tenemos que aprender a utilizar esta herramienta de nuestra voz con dignidad, no con miedo. Recuerden, mi dignidad es esto que me da permiso de existir, que me da un lugar en el mundo y en la vida. Entonces mi voz, justo, es lo que apoya esta dignidad, es lo que dice con permiso porque este es mi lugar. Denme mi espacio, escuchen mi opinión. Esto es lo que yo quiero. ¿Vamos a votar? Yo tengo un voto y voto por esto. Y esa es mi voz. A veces mi voz no nada más es mi voz, sino son acciones o son objetos, como por ejemplo un voto, lo que acabo de decir. Entonces, esta voz tenemos que verla más como una herramienta que como un arma. No es un arma, es una herramienta que está ahí para que nosotros la utilicemos. Y el día de hoy, como en otras sesiones, los invito a que hagamos un ejercicio vivencial que se llama, lo nombré, lo que nunca dije. Entonces yo los invito a que por un momento dejen lo que tienen en sus manos, se sienten cómodamente y me den permiso de que ustedes me sigan y sigan mis instrucciones en este ejercicio. Pueden decir mentalmente, sí, Rafa, te doy permiso. Y eso va a hacer que su mente se predisponga a seguirme en lo que los voy a guiar. Entonces, bueno, te voy a hablar a ti. Cierra tus ojos y toma una respiración profunda. Inhala por la nariz y suavemente exhala por la boca. Lentamente. Una vez más, inhala y exhala. Siente cómo entra el aire y tu cuerpo comienza a soltar tensiones al exhalar. Hazlo una vez más. Y siente cómo te relajas al exhalar. Ahora, imagina que estás frente a una escalera que baja suavemente hacia un lugar muy tranquilo. Un lugar al que solo tú tienes acceso. Es un lugar seguro, privado, tuyo. Empiezas a bajar esa escalera y cada escalón que bajas te sientes más relajado, más relajada. Bajas escalón por escalón
Y siente cómo con cada escalón que vas bajando, te sientes más y más relajada, relajado. Siente cómo tu cuerpo se va relajando con cada escalón que bajas. Sigue bajando. Y siente cómo tus pensamientos se calman. El ruido de afuera simplemente se apaga lentamente. Llegas al final de la escalera y te encuentras en un bosque. Siente la paz que te da este lugar. Respira profundo. Estás completamente a salvo aquí. Este es tu refugio emocional. Siente el suelo bajo tus pies. La temperatura agradable del ambiente y los sonidos suaves que te rodean. Aquí puedes ser tú. Aquí no hay juicio. Aquí nadie te interrumpe. Aquí lo que nunca dijiste, por fin puede salir. Ahora, en este lugar, aparece frente a ti una escena de tu vida. Un momento en el que te tragaste algo importante. Quizá fue un no que no pudiste decir. Un enojo que escondiste. Un límite que no pusiste. O una verdad que te dolía y callaste. Observa la escena. ¿Quién está ahí? ¿Dónde estás tú? ¿Cómo te sientes al recordarlo? Y sobre todo, ¿qué era eso que tanto querías decir y no pudiste? No lo fuerces, solo deja que venga. Y cuando lo sientas, dilo, aunque sea en tu mente, aunque la voz no salga. Permítete expresarlo como te hubiera gustado hacerlo en ese momento. Tal vez con firmeza, tal vez con lágrimas, tal vez con temblor, pero dilo, nómbralo, libéralo. Y ahora, mírate, ya no eres esa persona callada. Eres alguien que puede reconocerse. Alguien que hoy se honra, que hoy se escucha, que hoy se cuida. Repite para ti misma o para ti mismo. Ya no necesito tragarme lo que siento. Tengo derecho de hablar. Mi voz importa aunque tiemble.
Hoy me doy permiso de existir en voz alta. Ahora, poco a poco, el lugar comienza a desvanecerse. No porque deje de existir, sino porque puedes volver a él cada vez que lo necesites. Subes lentamente por la escalera, paso a paso, trayendo contigo todo lo que hoy recuperaste. Tu voz, tu verdad, tu valor. Y cuando llegues al último escalón, toma una respiración profunda. Muévete un poco. Mueve tus manos, mueve tus dedos. Siente nuevamente tu cuerpo en el presente, en el aquí y el ahora. Si quieres, mueve tu cuello, mueve tus hombros. Y cuando estés listo, cuando estés lista, abre los ojos con la certeza de que algo en ti ya no volverá a callarse igual. Ya no va a volver a callarse de la misma manera. Te agradezco muchísimo que hayas hecho este ejercicio junto conmigo y que me hayas dado permiso de guiarte en esta fantasía guiada. Y bueno, hablar es sanar, aunque te tiemble la voz. Recuperar la voz, recuperar tu voz, es parte de sanar tu historia. Recuerda, es una herramienta. Las herramientas sirven para hacernos la vida más fácil y mejor y lograr todas esas cosas que sin la herramienta no lograríamos. No vamos a hacerlo perfecto, no lo vas a hacer perfecto, mucho menos a la primera. Pero nunca lo vas a hacer perfecto. Dijimos, es un proceso que puede durar toda la vida. No buscamos hacerlo perfecto, buscamos hacerlo, nada más. Pero cada vez que lo hagas, va a ser este entrenamiento del que hablábamos. Entonces, cada vez que tú utilices tu voz, cada vez va a ser más tuya. Si lo haces 3 veces, 10 veces, 1000 veces, cada vez va a ser más tuya, más representativa de ti, más útil. Te vas a sentir con muchísima más comodidad con tu voz. Hablar no es nada más soltar palabras, es recuperar tu lugar, tu dignidad y tu verdad. No hace falta gritar, no necesitas gritar, no necesitas convencer, solamente necesitas estar en ti y nombrarte con respeto. A veces, sanar no empieza con un grito, empieza con un susurro que por fin te escucha. La reflexión final de hoy es: hoy ya no me callo lo que me está rompiendo por dentro. Hoy ya no me callo lo que me está rompiendo por dentro. ¿Sí? Recuerden, la cura hablada. Te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta este punto. Si te gustó la plática, te invito a que le des like, a que lo compartas y también, ¿por qué no?, a que te suscribas al servicio de suscripción de Tribu en Proceso para que veas estas pláticas en vivo, participes en la sección de preguntas y respuestas, también recibas el ebook de cada una de estas pláticas y el enlace de la grabación anticipado. Si tú no estuviste en esta plática de manera presencial, seguramente podrás verlo más o menos 2 meses después de que se dio. Entonces te agradezco muchísimo y nos vemos en el próximo video.